Muy bien, buenos días a todos y a todas. Entonces estamos en la clase de técnicas de identificación humana de la Universidad Nacional del Nordeste y hoy vamos a abordar la temática referida a los archivos. Muy bien, vamos a presentar este apoyo visual para tener una noción para que sea un poco más entretenido en nuestra clase del día de la fecha. Bien, archivos. Nosotros empezamos a estudiar clasificación. Ustedes aprendieron a establecer la individual dactiloscópica. También dimos una clase de subclasificación y la mayoría de ustedes coincidieron que la subclasificación nos va a permitir reducir la búsqueda, tener un campo más achicado en esa búsqueda de la impresión digital para el posterior cotejo. He sabido que cuando estamos en la escena del crimen nunca vamos a encontrar los 10 dedos impresos del delincuente que entró a robar o que cometió algún hecho de algún delito. Entonces vamos a tener porción de esas impresiones y con suerte impresiones o rastros, dependiendo del estado, por supuesto, rastros o impresiones, eh, con suerte les decía, completas que me van a permitir establecer algún tipo fundamental. Más adelante, cuando conozcamos lo que es un archivo y cómo está organizado, ustedes van a poder darse cuenta de que es sumamente necesaria tener un ordenamiento que nos permita localizar las impresiones digitales para su posterior cotejo. Uno de los requisitos fundamentales del archivo de Cadactilar se centra en el ordenamiento del mismo. El orden que tiene que tener ese archivo, por supuesto, tiene que ser de manera científica, técnica y científica. Cada ficha va a ocupar un lugar particular en ese archivo. Creo que en clase yo les comenté que son como armarios que tienen diferentes cajones y cada cajón, ahora les muestro, tiene una nomenclatura, que esa nomenclatura es ni más ni menos que la individual dactiloscópica. En ese cajón se van ordenando las fichas y también hay cajones para la subclasificación. ¿Mm? Eh, Ese ordenamiento ustedes tienen que saber que va a estar de acuerdo o basado en los cuatro tipos fundamentales. Por supuesto que la subclasificación también con todas sus variantes. El archivo dactiloscópico también va a permitir un sector que va a estar destinado pura y exclusivamente a las anomalías que presenta cada individuo, entre eso las anomalías propias de las extremidades y también algunas que otras, como por ejemplo las cicatrices, las amputaciones. Entonces va a estar destinado un sector del archivo a ese tipo de anomalías individuales. Ustedes saben que cuando teníamos alguna cicatriz y no podíamos establecer el tipo fundamental, íbamos a utilizar la letra X y para cuando tenemos ausencia o falta de alguno de los dedos, íbamos a utilizar la letra O algunos autores, en alguna oportunidad leí, hablaban del número cero. En definitiva, si queremos nosotros tener un criterio, así como venimos usando letras para pulgares y número para los restantes dedos, si tendríamos la ausencia de un pulgar, usaríamos la letra O, y si tendríamos una ausencia en cualquiera de los otros dedos, podríamos utilizar el número cero. Y también la profesora y los adscriptos y ayudantes les habían comentado que ante la imposibilidad de una subclasificación o de una clasificación primaria,
se utilizaba un guión. Eso lo menciono porque no lo tienen ahí escrito en esta presentación. El archivo va a tener un orden, como les mencionaba, y ese orden tiene que ser de manera progresiva. Y se van a ir permutando, una palabrita que nunca les sale cuando rinden el final, permutar, cambiar, va a ir cambiando, va a ir permutando de manera tal que se puedan ir armando otras variantes u otros cajones para proceder al archivo. Ya vamos a ir viendo cómo se hace esa permuta y desde dónde comienza ese cambio para este ordenamiento que les estoy refiriendo. ¿Mm? Justamente, permuta de los 4 tipos fundamentales. El primer cajón que ustedes van a encontrar en un archivo decadactilar es aquel que va a estar codificado con esta individual dactiloscópica que están viendo en pantalla. A1111, A1111. Serie y sección, serie mano derecha, sección mano izquierda. La permuta se va a agotar, se tiene que ir agotando y va a comenzar, porque hay un criterio para esa operación de permuta, que vamos a comenzar por la mano izquierda, desde el meñique de la mano izquierda, vamos a ir cambiando y una vez que agotemos la mano izquierda, vamos a ir a la mano derecha. ¿Mm? Entonces, repasemos, en la permuta se debe agotar las variaciones posibles en la nomenclatura de la mano izquierda, es lo que recién termino de decirle, desde el dedo meñique hacia el pulgar, para luego, de agotado las posibilidades de cambio, pasar a permutar la mano derecha con el mismo criterio, debiendo tener la precaución que cuando se empieza a permutar la mano derecha, la izquierda vuelve al primer tipo fundamental. Y vamos a hacer la prueba. A ver, tenemos esa individual dactiloscópica. Si recordamos lo que recién mencionamos, ¿cuál sería la individual dactiloscópica que sigue? Ok. Mientras yo me tomo un matecito, ustedes vayan pensando. ¿Cuál sería el cajón que sigue para poder archivar otra individual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie? ¿Me están Profe, escuchando? Estoy hablando. ¿Sí? sería A1111, A1112. Perfecto. Perfecto. La que sigue a esta individual, entonces el cajón que voy a habilitar una vez que agoté la posibilidad de archivo de esta, va a ser el que menciona la compañera. A1111, A1112. Este procedimiento que hicimos se llama permuta. Vamos permutando una vez que se agotan las posibilidades. ¿Cuál sigue? Otra voz. A ver, ¿qué otro cajón sigue? Cualquiera. Vamos, vamos, son las 11, hay que despertar. Sería A1111, A1113. Vamos a ver qué nos dice. Perfecto. Y así seguimos hasta el último tipo fundamental que aprendimos. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué piensan que tenemos que hacer ahí? Si seguimos el criterio de la permuta y que el concepto nos decía que tenemos que agotar la mano izquierda. ¿Qué sigue? Se sigue por el dedo anular, profe, de la mano izquierda.
anular esto que estoy marcando. ¿Sí? Bien, este entonces va a ser que Va a cambiar cambia. al tipo Ajá, fundamental número 2. bien. ¿Y qué hago con el 4? Vuelve al tipo fundamental 1, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Vuelve al tipo fundamental número 1. Fíjense la cantidad de posibilidades. Esto ustedes piénsenlo en fichas, en individuos. Son individuos diferentes, individuales dactiloscópicas diferentes en tipos puros. Imagínense a esto aplicar la subclasificación que aprendimos. Es decir, podemos armar un archivo gigantesco de fichas decadactilares. ¿Qué sigue luego? 1122. 11, 2, 2. ¿Seguro? Acuérdense que yo ya estoy permutando este. Yo estoy permutando este porque este ya lo hice. Sería Estoy per- 1131. 1122. Bien, le damos la razón al compañero. Perfecto. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente todas las permutas. Vamos a ir agotando esa posibilidad porque vamos a dejar fijo, para terminar de aclarar a la compañera que permutó el que habíamos puesto como anular, a él lo vamos a dejar fijo y vamos a ir cambiando lo de atrás. Una vez que esto quede fijo, va variando el último, hasta agotar. Fíjense que ahí llegamos al 4. Ahí volvemos, el 3 se va a cambiar a 4, seguramente, y vuelve a 1. El 4 queda fijo y voy permutando el último. Ese es el trabajo. De ahí me voy a la tercera opción, que va a ser el dedo medio. Y en el dedo medio, ese número va a quedar fijo. Del 1 pasa, una vez que yo agoté la posibilidad, estoy volviendo para atrás. Estoy volviendo. Agoté los 4, 4. El que va a cambiar va a ser este. Va a ir a 2 y el resto vuelve a 1. Este 2 va a quedar fijo porque en base a él voy a hacer la permuta del resto. ¿Mm? Y así voy a tener que agotar el final, hasta el 4, ese 2 que lo estoy teniendo fijo y me estoy encargando de permutar. Y así sigo con el siguiente, fíjense que el 2 sigue quedando fijo y voy variando el resto hasta que todo me quede 4, 4, 4. Y así sucesivamente. Fíjense que ahí quedó el 3 quedó fijo. Estoy permutando el final. Ahí voy a llegar a 4, 4, 4. El 3 me va a cambiar a 4 y todo el resto vuelve a 1. Y ahí y así sucesivamente hasta que lleguemos a esta individual dactiloscópica. ¿Qué sigue después de esta individual dactiloscópica? ¿Quieren que repasemos de nuevo las permutas o se entendió? ¿Volvemos despacito? Sí, profe. Sí, profe, por favor. Vamos a volver porque después les va a tocar una individual dactiloscópica en el examen y ustedes tienen que hacer la individual anterior y la posterior. Voy a ir para atrás y vamos repasando desde el inicio. Ustedes saben que en el lugar donde yo estoy, justo en este momento, está pasando un tren que está tocando su bocina.
No sé si ustedes logran escuchar, pero a mí me está perturbando. Se le ocurrió tocar la bocina al tren. Bueno, esa es la individual que habíamos dicho que de allí íbamos a partir. La vamos a permutar. Vamos a agotar primero el meñique, porque así nos dice y nos enseña la teoría. Agotamos el meñique, 1, 2, 3, 4. Nos vamos al que es 2. El 2 queda fijo, va cambiando el final. 2, 2, 2, 3, 2, 4, ¿sí? El 2 ya está agotado, entonces va a cambiar a 3. 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 3 y 3, 4. El 3 está agotado, entonces vamos al 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Meñique y anular están finiquitados, digamos. Ya terminamos la posibilidad de meñique y anular. Entonces seguimos al dedo medio. El dedo medio, que es 1, va a pasar a 2 y el resto a 1, 1. Como es de atrás del dedito más chico al dedo mayor o dedo gordito o pulgar, desde atrás hacia al dedo pulgar, ese 2 va a quedar fijo y el último va a ir cambiando. Fíjense, 2, 3, 4. ¿Qué pasa después? El 2 va a seguir quedando fijo porque en el 2 me estoy centrando y ahora voy a empezar a cambiar esto, el anular. Y el que quedó en 4 vuelve a 1. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, pero siempre el que estoy permutando queda fijo. 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 4, 4, 3 y 4, 4. Agoté todas las posibilidades que tenía de permuta dejando fijo este 2. Agoté en el meñique, agoté en el lunar y ya no tengo más que cambiar el 2. Los 2, 4 ya no los puedo cambiar, pero el 2 sí. Sigue el tipo 3. Esto vuelve a 1. Si no aprendimos con el 2, aprendemos con el 3. El 3 queda fijo. ¿Qué voy a cambiar? El último. 2, 3, 4. Ahora ya no tengo posibilidad de seguir cambiando este 4, pero sí tengo este 1. El 1 va a cambiar a 2, el 4 vuelve a 1. 2, 2, 3, 4. El 4 no puedo cambiar, el 3 no lo puedo mover porque es lo que estoy ocupando para permutar. El 2 va a 3 y el 4 vuelve a 1. Este 3 que estoy permutando no lo toco, cambio este. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Ahí ya nos acercamos. Esto no va a cambiar, pero el 3 sí puede ir a 4. Y esto vuelve a 1. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a tener los cuatro cuatros. Ahora sí, un poquito mejor. Emoticones, aplausos, sí, no. Muy bien, Jonathan. Sí, ¿Qué profe. hacemos ahí? Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo en la mano derecha. Ajá. ¿Qué dice el resto? ¿Hacemos lo que dice la compañera?
Ah, no, creo que falta cambiar el pulgar, profe. Permutar o no. Ahí sí, ahí te doy la razón. Exactamente. Falta, acuérdense que la definición era agotar la mano derecha. Y ahí empezamos con la I y todo vuelve a 1. Cambiamos del arco, nos fuimos al segundo tipo fundamental. ¿Cuándo nos vamos al segundo tipo fundamental? Cuando el resto de los números aparecen en 4, 4, 4. Recién ahí me voy a la I. Y los 4 se transforman en 1. Y empiezo con la misma tarea. Hasta llegar a esta individual. Aquí, por supuesto, esto va a cambiar. Va a ser I 11, 12, 2, 3, 4. Después va a cambiar el 1, va a ser 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. El 2 va a ser 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, y así hasta que llegue a esta individual. Y ahí sí ya no tenemos más posibilidades de seguir permutando o cambiar la mano derecha. Y ahí nos vamos a tener que ir, perdón, la mano izquierda, ahí nos vamos a tener que ir a la mano derecha. ¿Cómo nos vamos a la mano derecha? ¿Qué hacemos ahí? A 11. A 11, 12. Profe, quedaría Sí. A 11, 12, A 11, 11 abajo. Perfecto, exactamente. Y empezamos a permutar la mano derecha y abajo queda fijo. Y el procedimiento es de la misma manera que aprendimos para la mano izquierda. ¿De acuerdo? Fíjense que con este sistema se puede obtener todas estas variantes, todas estas combinaciones que ustedes están viendo en pantalla. Cada serie combina con 1024 secciones, obteniéndose así 1.048.576 combinaciones absolutamente diferentes de tipos fundamentales puros. Fíjense que tienen que tener esas, a medida que vayan, los que les toque trabajar en algún archivo de dactilar, pueden incluso tener hasta esa cantidad de lugares para ir guardando las fichas que se les vayan apareciendo. No aparecen todas, obviamente, y si aparecen varias en un mismo cajón, ustedes pueden tener varias combinaciones. Ya les voy a mostrar cómo se puede hacer eso. Pero esto para que ustedes tengan una idea de la cantidad de combinaciones que pueden tener haciendo este trabajo, esta permuta que entre todos pudimos ir haciendo en esta clase. Bueno, esto es lo que fuimos aprendiendo, las combinaciones. Acá ustedes después van a tener para repasar el total de combinaciones que hay, de acuerdo a los tipos fundamentales. Y esto es lo que les mencionaba hoy del 1.048.576 combinaciones que se pueden realizar. El archivo monodactilar, hasta ahí todo lo que vimos era el decadactilar. Antes de pasar al monodactilar, les voy a mostrar un poquito esta... a ver si puedo abrir sin cerrar. Ahí ustedes pueden ver la otra presentación o no.
¿O siguen con la anterior? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. ¿Ven una puerta de vidrios? Bueno, me quedo tranquilo. Ahí les amplío. Este sector que ustedes están viendo es un sector que existe actualmente, un pasillo, un área, un sector de una oficina que es antecedentes personales de la policía del Chaco. Es un área restringida y está separada por una puerta de vidrio. Hacia adelante, hacia la parte del frente, está el sector donde las personas van a identificarse por primera vez y también está el sector donde ingresan los detenidos también para identificarse. Este pasillo nos conduce a un archivo donde se guardan legajos, los prontuarios, las fichas patronímicas, ya les voy a contar de qué se trata eso, y también en el primer piso está el sector de el archivo de fichas decadactilares. Acá se guardan los legajos. Fíjense que esos armarios son armarios gigantescos y ustedes ven ahí grupos o paquetes, ahí les voy a ampliar, ven diferentes paquetes. Cada paquete tiene 100 legajos prontuariales. En cada paquete hay 100 personas diferentes que fueron identificando y tienen un número distinto uno de otros, de manera correlativa. Desde que nació la identificación y desde la creación, la cédula de identidad de las personas en el Chaco y en todas las provincias, en Corrientes todavía se sigue usando la cédula. Desde ese momento se empezaron a armar los legajos prontuariales, que no quiere decir que tenga un prontuario policial, lleva ese nombre por esta historia que fuimos estudiando. Estos cajones que ustedes están viendo en la parte anterior se llama el fichero patronímico. En ese fichero, ahí lo ven, está ordenado cada cajón por apellido. Es el primer filtro que se hace en la búsqueda. Por supuesto que el primero es el informático. Se busca por DNI en la computadora. Si no está en la computadora, se busca a la persona en estos ficheros que se llaman patronímicos. El fichero patronímico tiene los datos de filiación civil, cromática y morfológica, en algunos casos, de los individuos. Acá yo tengo una fichita, ya les voy a mostrar en otra carpeta. A ver si puedo abrir sin salir. ¿La ven? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Ahí vamos. Ahí. Sí, profe. Bueno, estas son fichas rectangulares de cartón que están ordenadas por apellidos, donde tienen los datos que les decía de filiación civil de la persona que es identificada, fecha de nacimiento, estado civil, datos civiles y también cromática. Fíjense, cutis, cabello, frente, cejas, nariz, domicilio, ocupación, señas particulares. Esta ficha recibe el nombre de ficha patronímica, o fichero patronímico y es ordenada en ese primer archivo que les mostraba, en esos cajones que les estuve mostrando de esta división de antecedentes personales. Volvimos al cajón, ¿verdad? A los cajones. Sí, profe. Muy bien. Ahí tenemos otra vista. Entonces, fíjense, dimensionen ustedes, si cada paquete, cada prontuario de estos tiene 100 legajos, imagínense la cantidad que podemos observar en un sector de planta baja de la oficina.
Aquellos que prestan atención, que son más curiosos, verán que tienen unos sectores, están sectorizados por sección. Fíjense que tienen siglas, CF, AG, vemos por ahí. Son siglas que se utilizan hacia el interior de las fuerzas para reconocer de qué manera la persona ingresó a la policía o es identificada en la policía. AG es asuntos generales o antecedentes generales. Es decir, hoy yo me voy, me identifico por primera vez, no ingreso a la policía con una causa judicial, entonces voy por antecedentes generales. Entonces voy a tener un número de prontuario y una sección que va a ser la AG. CF significa código de falta, aquel que ingresa a la policía y es identificado por haber cometido alguna infracción al código de falta. Y así tenemos un montón de siglas dentro de la institución, por ejemplo, LE, que significa leyes especiales. Ahí están todas las personas que son identificadas por droga, trata de personas. Después tenemos RIH, que significa robo y hurto. Entonces, las personas que son identificadas por robo o por hurto van a tener un número de legajo y ese código, eso facilita un montón la búsqueda y localización de el legajo prontuarial. ¿Y por qué buscamos el legajo prontuarial? Porque ahí tenemos la historia policial, o sobre todo aquellos que cometen algún tipo de infracción a la ley penal, también ley civil, las leyes, los códigos civiles, todo forma parte del prontuario, la vida de cada persona, de cada ciudadano. Esta prueba, el legajo, es sumamente importante para los peritos, no solo los peritos dactilóscopos. Acá ustedes van a recurrir eh, cotidianamente cuando hagan pericias documentológicas, porque cada prontuario tiene firmas, tiene escritura, tiene un montón de datos de la persona que muchas veces les va a tocar hacer pericias documentológicas donde la persona está fallecida. Entonces, este tipo de prueba, que se llama una prueba instrumental, ustedes van a tener la posibilidad de pedir autorización para que le exhiban el legajo y así poder contar con firmas o escritura de la persona que tienen que determinar la procedencia gráfica. Bueno, esto entonces sería el archivo, planta baja. Fíjense, miren cómo están ordenados. Por paquete se le pone una madera finita en la parte anterior y al final, y dentro de cada paquetito, reitero, hay 100 legajos prontuariales, que son correlativos. En la tapa se anota la parte correlativa, el número que es correlativo a los legajos. Bien, ahí les muestro la parte de atrás hacia el frente. Allá tenemos la oficina. Y en esa escalera que vemos ahí, que está ahí atrás del fichero patronímico, subimos, nos vamos a la planta alta, donde vamos a tener el fichero dactiloscópico, que es lo que nos interesa ahora. Les dejo esta imagen un ratito que abro la puerta y ya estoy con ustedes. ¿Me escuchan, chicos, ahora? Sí, se la escucha, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a aprovechar para dar la bienvenida a la licenciada Malena, que está presente hoy acá con nosotros. Ella va a hacer su residencia del profesorado universitario. Perdón que no pude hoy al inicio porque mi micrófono no podía habilitar.
ella nos va a acompañar en estos días de clase. También va a tener a cargo el dictado de una de las unidades. Así que bueno, Malena, te damos la bienvenida a la cátedra. Muchas gracias, profe, y saludo a todos los estudiantes y al profe también que lo estoy escuchando. Gracias, Male. Yo te saludé hoy al principio. Sí, sí, yo no Bienvenida y podía gracias. habilitar el micrófono. Bien. Bienvenida, Mali. Sí, Ojalá que te sea provechosa la estadía con nosotros. Gracias, profe. Bueno, Vamos esta es mal si la no saluda a los otros esencia. profes, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién habla? Vamos mal si no saluda a los otros profes también, ¿eh? Ay, profe Mati, no lo veo. Disculpe, gracias por estar. Menos mal que se levantó, porque usted suele dormir mucho. Bueno, continuamos entonces. Esta es la parte superior, primer piso de antecedentes personales. Durante mucho tiempo fue mi lugar de trabajo, ahí arriba. Ahora ya está todo cerrado, ya les muestro la parte del fichero. Eh, Acá en la parte superior están los legajos más antiguos. Y bueno, eso que ven ahí, que está delante un poquito más adelante de esto que les estoy mostrando, es el fichero dactiloscópico. Ahora está todo cerrado, se armó una oficina, todo con el material Durlock, se hizo toda una oficina, entonces estos ficheros quedaron dentro. Mientras tanto, los mismos ficheros, los mismos cajones, oficiaban de paredes y en el medio la mesa, como ustedes están viendo, para ir estudiando las distintas impresiones digitales. Cuando la persona ingresa a identificar, lo que se hace es tomarle 2 o 3 juegos de ficha. Si el juzgado nos solicita algún juego de ficha, se harán 4 juegos de ficha, porque uno sí o sí tiene que quedar abrochado en el legajo, en la tapa del legajo, y otro sube a esta oficina para incorporarse al cajón que ustedes están viendo ahí, según la codificación que le corresponda. Fíjense en este cajón en particular, la individual dactiloscópica que vamos a encontrar en el cajón 61. Todos estos números que tienen no es obligatorio, simplemente tienen número los cajones porque estábamos en plena mudanza y se tuvo que sacar los cajones por el peso del mueble y para que vuelvan al mismo lugar se los numeró. Pero lo importante es la individual dactiloscópica. En este cajón, ustedes como perito van a encontrar la individual dactiloscópica E3342 y 2223. Y también por cuestiones de ocupar espacio, porque a lo mejor la individual dactiloscópica de arriba no teníamos demasiado y sobraba mucho lugar en el cajón, también van a encontrar la E3343 y 2221. Entonces, todos los cajones, como verán, tienen la codificación de esa ficha. Esas cajas de televisores de tamaño de un televisor que están viendo ahí arriba estaban llenos de fichas y esa fue mi tarea durante mucho tiempo. Lo que duró mi estadía en antecedentes personales fue la de ordenar en estos cajones eh, para justamente que sea un poco más práctico la búsqueda. Después, con el tiempo, en este sector, frente a la mesa, vino ya la parte del AFIS. Se empezó primero con un programa que se llamaba SIR, Sistema de Identificación Rápida. Era un programa casero que lo había hecho un compañero de trabajo. La idea era digitalizar las fichas hasta que la provincia adquirió el sistema AFIS y después, obviamente, el CIBIOS y prontuario que se confecciona y ficha que se toma ya es almacenada en la base de datos y seguramente guardada en alguno de estos cajones. Bueno, esto es para que ustedes
conozcan un poquito y que el día de mañana que tengan que visitar esta institución, ya no les resulte ajeno el lugar. Bueno, continuamos con archivos. Estábamos en archivos mono y vamos a introducirnos en archivos monodactilares. Habíamos terminado el DECA y vamos al monodactilar. El archivo monodactilar fue creado por Fortunato y Albarracín, autores que vuelven a aparecer acá y lo venimos escuchando desde primer año. Y la base fundamental de este archivo radica exclusivamente que su aplicación se realiza con absoluta prescindencia del delta. Es decir, no voy a tener en cuenta el delta y las figuras que aparezcan nos va a servir mucho inclusive cuando nos toca hacer las descripciones porque vamos a analizar la morfología de las mismas. No voy a tener en cuenta, y lo dice bien la definición, no voy a tener en cuenta los deltas, con prescindencia de los deltas, dice. La bibliografía maneja esta clave de archivo monodactilar en presillas. Eso lo van a buscar, igual en esta presentación lo tienen, pero fíjense cómo aparecen los distintos dibujos y codificaciones para poder generar o realizar su archivo monodactilar. Lo importante de este archivo es que ustedes sepan quién lo creó, cuál es la base fundamental que tienen que tener en cuenta, que es justamente la prescindencia del delta y la codificación o los dibujos que aparecen, más que la codificación, los dibujos que aparecen les va a servir a ustedes para cuando tengan que describir morfología. Después tenemos el archivo palmar, entonces dimos el archivo dactiloscópico, el archivo mono, el archivo palmar. En el archivo palmar, también creado por Fortunato y Albarracín, ahí vamos a estudiar, nos vamos a encargar del estudio morfológico de las crestas papilares que se presentan en la palma de la mano, y estas crestas, ese estudio que hagamos, nos va a dar la posibilidad de escribir un palmatograma que va a ser el conjunto anatómico de crestas papilares que se presentan en la palma de las manos. Ese palmatograma, así como más adelante van a aprender el keilograma para huellas labiales o la individual dactiloscópica que la aprendimos en las fichas decadactilares. Acá en el palmar aparece el palmatograma. ¿Y cómo nos vamos a basar? ¿Cómo vamos a formar este palmatograma? Vamos a tener que aprender las regiones que presenta la cara palmar de las manos. En este caso, no para adivinar la suerte, no para adivinar la suerte como los gitanos, sino para conocer las distintas regiones que presenta la palma de la mano. Vamos a repasar primero las regiones. Primera región, segunda región, tercera región, siempre en función de los espacios interdigitales, palma, la cuarta, la quinta y la sexta región. De acuerdo a las regiones, cada región va a tener una denominación y esto es lo que nos va a permitir formar luego el estudio que hagamos de ello nos va a permitir formar nuestro palmatograma. La primera región se llama primera región interdigital, comprendida entre el dedo índice y el medio. Entre el dedo índice y el medio tenemos nuestra primera región interdigital. La segunda región comprendida entre el medio y el anular. La tercera región comprendida entre el anular y el meñique.
tercera región entre el anular y el meñique. La cuarta región comprende la eminencia ubicada en la parte interna de la palma de la mano, formada por los tres músculos motores. La quinta, formada por la eminencia en la base del pulgar, formando también por los músculos motores. Acá tenemos el dedo pulgar. Ustedes, si mueven el dedito, van a ver los músculos motores que se presentan. Y la sexta región interdigital, comprendida entre el dedo pulgar y el dedo índice. Entre el dedo pulgar y el dedo índice. La primera, la segunda, la tercera y la sexta son interdigitales. Si prestamos atención, nos sirve para estudiar también la clase. Primera, segunda, tercera y sexta son regiones interdigitales. Y la cuarta es región hipotenar y la quinta se llama región tenar. Entonces, todas estas son interdigitales y estas de aquí abajo tenemos tenar e hipotenar. Hipotenar y tenar. Los diseños que podemos encontrar son muy parecidos a lo que ya aprendimos. Cambian algunas denominaciones de acuerdo a los dibujos que van apareciendo, pero para que ustedes se guíen, el arco, acá en el arco van a encontrar los llanos con inclinación a la derecha, con inclinación a la izquierda, los piramidales, y se van a simbolizar con la letra A. Todo esto para el armado de nuestro palmatograma. Después en presillas vamos a tener internas sin importar la presencia de delta, nos dice, pero vamos a encontrar presillas internas bajas, presilla interna palmar, y las externas, externas largas, unlar, cubital y radial. Esas son las denominaciones que adquieren las presillas, tanto internas como externas, de acuerdo al dibujo que encuentren y en la región que lo encuentren. Presilla interna, las ramas del asa central se dirigen hacia el centro de la palma. ¿Cómo detecto entonces una presilla interna? Cuando las ramas del asa, acá los términos son los mismos que aprendimos. Ustedes ya saben lo que es un asa. Entonces, ¿cómo detecto una presilla interna en una palma? Nos dice la bibliografía que las ramas del asa central se van a dirigir hacia el centro de la palma. La presilla interna baja aparece en las regiones interdigitales y se simboliza con la letra B. Hoy les dije que las regiones interdigitales son la 1, la 2 y la 3. La 1, la 2, la 3 y la 6. Entonces, si venimos a la bibliografía y encontramos ese tipo de presilla, va a ser una presilla interna baja y se va a simbolizar con la letra B. La presilla interna palmar se va a presentar en las regiones hipotenar y tenar, que eran la 4 y la 5, si repasan el dibujo, y se va a simbolizar con la letra P. Es decir, donde encuentren ese tipo de presilla, va a ser el símbolo, la simbología que van a utilizar, ya sea interna o externa. Y reconocer que la presilla interna, en este caso, las ramas del asa se van a dirigir esa abertura hacia el centro de la palma. Por su parte, la presilla externa es cuando las ramas del asa se dirigen hacia afuera de la palma. La interna ingresaba, la externa se van hacia afuera. Y así, de acuerdo a la región que se encuentre, se va a ir adquiriendo una simbología diferente. Se va a simbolizar con letra L, con U, con C, de acuerdo a en qué tipo de región
de la 1 a la 6 que repasamos, y si en este caso se dirigen hacia afuera, van a ser externa y la forma que adquiere es muy parecido a las presillas que ustedes vienen analizando. Va a tener un asa y crestas que se van a agrupar a su alrededor. Ustedes van a poder fácilmente identificar que se está tratando de una presilla y acá no van a tener en cuenta el delta, que es lo que nos dice la bibliografía, sino lo que van a tener en cuenta es si entran o si salen. Esas ramas, si entran, van a ser internas y si salen, para pensarlo, ¿no? Para poder estudiar, van a ser externas, externo hacia afuera, interno ingresan. ¿Mm? Ayuda a memoria como para no perderse. Y otro dato importante que deben tener en cuenta es que de acuerdo a las regiones, acuérdense que teníamos interdigitales, TENAR e hipotenar, de acuerdo a la región donde localicen o individualicen ese tipo de dibujo o de presilla en este caso, le van a simbolizar con L, U o C según corresponda. También tenemos nuestro cuarto tipo, ya vimos el arco, vimos las presillas y tenemos el verticilo. El verticilo en cualquier región que se presente se va a simbolizar con S, W o la letra O y va a depender de la forma que adquiera ese dibujo. El verticilo, como ustedes lo conocen, son dibujos que se concentran, son líneas que se concentran, se agrupan alrededor de un núcleo y van adquiriendo diferentes formas y de acuerdo, no importa en este caso en la región que lo encuentren, pero el símbolo va a depender del tipo de dibujo que puedan identificar. A estos cuatro tipos fundamentales en este tipo de archivo palmar se agrega el mosaico y el dendrítico. El mosaico está constituido por crestas papilares que se ubican transversalmente con respecto a las que siguen la dirección general del dibujo, formando una especie de enrejado y se simboliza con letra I. No importa tampoco la región, son crestas papilares que se ubican transversalmente y que forman un enrejado, tal cual así lo van a ver en la mano, en la palma de la mano. Si encuentran ese tipo de dibujo, se va a simbolizar con letra I. Y el otro, dendrítico, ese diseño está constituido por una cresta papilar central, de la cual se desprenden otras hacia un lado y hacia el otro, y se simboliza con la letra D. También es muy característico, no van a observar arcos, no van a observar presilla, no van a observar verticilos, va a ser una sola cresta con otras que salen como ramas y ese tipo va a ser un dendrítico y se lo va a simbolizar con letra D. Esos datos entonces para tener en cuenta en archivo Palmar. Primero, nos aprendemos las regiones, 1, 2, 3 y 6. Recuerden, son interdigitales. Tenemos tenar e hipotenar 4 y 5. La 4 es hipotenar y la 5 es tenar. Arcos, presillas, verticilos, mosaicos y dendrítico son los diseños que van a encontrar en impresiones palmares. ¿Seguimos? ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Mucha info? Sí. Mucha info. Y sí. Bueno, les avisamos de entrada con la profe que esto era largo, pero tratamos de hacerlo de manera didáctica. Año a año creo que vamos agregando algo con la profe para que por lo menos pesquen la idea. Este tipo de fichas y de archivos, ya al final les muestro las fichas para este archivo, se está utilizando sobre todo para cuando hay, el individuo entra a identificarse como sujeto peligroso, un detenido,
ya se le empieza a tomar impresiones palmares. No tenemos todavía archivo palmar en la provincia del Chaco por cuestiones de espacio, pero sí la ficha palmar es incorporada a este legajo que hoy les mostré al principio, forma parte del legajo prontuarial de ese individuo. O sea, además de tener fichas dactiloscópicas, tienen fichas palmares. Bueno, continuamos entonces con archivo de... Profe, ¿alguna cuestión que me haya olvidado? No, 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 perfecto todo. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Avanzamos entonces, mientras van pensando, vamos avanzando con archivos de rastros pendientes. Vamos a hacer de cuenta que la profe no está. Todo esto pregunta la profe en un examen final. Les voy contando nomás. Y a la profe con que le expliquen como yo estoy explicando, ya está. Así que se ponen la grabación ahora a la noche y me escuchan a ver si les queda todo lo que yo les voy diciendo. Archivo de rastros pendientes. También es otro tipo de archivo que venimos conversando y consiste en rastros que son obtenidos en el lugar del hecho y no tienen ninguna correspondencia dactilar. O sea, no pueden estar ni en el mono ni en el dactilar. No lo podemos agrupar en esos archivos, por eso son considerados como archivos de rastro pendiente. No tienen un lugar, pero existe el archivo hasta tanto se pueda lograr algún tipo de identificación. Fíjense que en algunas provincias este tipo de archivo recibe el nombre de ARNI, Archivo de Rastros No Identificados. Se recolectan los rastros, eso hay mucho en la sección rastros de la policía. Hace muy poco se inauguró una división, antes era como una oficina nomás, ahora ya está oficializada una división dentro de la Policía del Chaco, que es la división de rastros. Son los peritos que van al lugar del hecho y levantan los rastros digitales que se encuentran en la escena. Cuando vuelven a la oficina, lo procesan, lo digitalizan, lo procesan y el sistema empieza a buscar si hay alguna coincidencia con alguna de las fichas que ya están digitalizadas. Y si no encuentra el sistema coincidencias, se lo guarda en el archivo justamente de rastros pendientes. Así como existen archivos, tenemos nuestras fichas, las fichas dactiloscópicas. Las fichas dactiloscópicas que ustedes conocen, esas son llamadas fichas simples. Ustedes la tienen que explicar de esa manera. Son fichas que en el anverso presentan 10 casilleros destinadas a las impresiones digitales. En el extremo superior ustedes van a tener un pequeño casillero, un rectángulo, que se va a utilizar para consignar la individual dactiloscópica. Algunas fichas presentan doble casillero en ese extremo. Ese doble me va a permitir consignar la subclasificación, tema que ustedes ya lo aprendieron. Es decir, van a primero consignar la individual dactiloscópica en el casillero mayor y abajo la subclasificación según corresponda. En el reverso se van a colocar los datos de la persona que es identificada, si tiene algún apodo, si conocen el número de prontuario. Hoy ya saben qué es un prontuario, así que los prontuarios, les dije, llevan números y llevan series, llevan una codificación según cómo la persona se identificó. Esto lo pueden encontrar en el ABCD del dactilóscopo. Acá tenemos modelos de fichas simples, ahí tenemos el doble casillero, en este caso no está subclasificada, pero tienen el otro casillero que lo están viendo en blanco,
para consignar la subclasificación. ¿Mm? Mucho le debemos a Juan Bucetich porque él fue también quien nos regaló esta ficha dactiloscópica para que empecemos a implementar. Tenemos la ficha doble o de canje, pregunta de examen, no, nunca. Esta es bolilla que caiga, que es la ficha doble o de canje. Y a veces por estos 5 renglones salimos mal. Entonces, ¿qué es la ficha doble de canje? Pensamos, relacionamos, usamos el aprendizaje asociativo. Ahí tengo para mostrarles una ficha doble de canje real, ya ni siquiera de bibliografía, de un prontuario que me tocó ir a sacar fotos de una firma. Ya se lo mostré a la profe y tengo para mostrarles a ustedes de qué estamos hablando. Pueden ser agregadas al prontuario de la persona identificada como constancia de antecedentes solicitados por haber gestionado en algún momento y se emplean también para efectuar el canje de antecedentes con otras reparticiones. Ahora vamos a ver por qué se llama doble. Lo van a ver de manera ilustrativa. Fíjense que acá tenemos esto que pudimos sacar de la bibliografía. Tenemos información no solamente a lo que refiere a impresiones, sino también tenemos datos de la causa judicial, parte del fichero patronímico que hoy les mencionaba. Esto es de un lado y esto es del otro, por eso es doble. Y de canje es para el intercambio que se hace con otras instituciones. ¿Por qué es doble? Porque de un lado posee tal información y del otro lado posee otra información. Ya les voy a mostrar en fotos reales, con escritura, lo que sería la ficha doble de canje. Bueno, estos datos están en la bibliografía. Se usaban fichas con líneas de color negro para sexo masculino y con color rojo para sexo femenino. Eso ya no pasa en la vida real, pero sí les hice esta placa para que ustedes vean que la bibliografía está, con suerte, si tenemos ficha. Con suerte, si tenemos ficha, van a encontrar legajos donde se toma la impresión sin cuadrados, pero bueno, pasa en la vida real, en la administración pública, cuando les toque transitar. Incluso cuando se les toque ir a un hospital a pedir una receta, van a ver que los médicos escriben en la propaganda de los votos, porque no hay papel. Bueno, imagínense si va a haber color rojo, color negro, de acuerdo al sexo. De casualidad tenemos papel y sacamos fotocopia y recortamos las fichas. Pero les dejé para que sepan a qué hace referencia la bibliografía. Otro tipo de fichas son las fichas del Registro Nacional de Reincidencia. Es una ficha simple que está creada por una ley y tiene la finalidad de tener un registro o de contar el registro, de poseer el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal Carcelaria, que funciona bajo la superintendencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Policial. Esa ficha, sin lugar a duda, va a formar parte del Archivo Nacional de este registro de reincidencia. Para todo trámite a nivel nación, además de un certificado de conducta, aquellos que van a rendir en alguna oportunidad para alguna institución nacional, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, juzgados federales, además de pedirle un certificado de conducta del lugar de donde son, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, etcétera, seguramente le van a pedir una certificación a nivel nación y esa certificación a nivel nación la van a tener que tramitar en el Registro Nacional de Reincidencia. Ahí van a estar también sus huellas y a partir de sus impresiones digitales se va a poder determinar si tienen o no antecedentes. Les decía, es una ficha simple, pero que forma parte de este Registro Nacional de Reincidencia.
Y hoy hablábamos de archivo monodactilar. Es una ficha única para cada dedo. Ya lo vimos en clase, los formularios se van a hallar impresos por un punteado. Ese punteado nos va a permitir diferenciar de qué mano es. Nosotros pudimos confeccionarles la ficha para que ustedes puedan tomar impresiones con la técnica rodada y antero-posterior, pero en definitiva tienen ese formato que les compartimos en clase a ustedes. Fíjense en el anverso, podemos aquí estampar una impresión rodada, aquí una monodactilar y en el reverso los mismos datos que veníamos consignando para la decadactilar. Esto en cuestiones de fichas monodactilares. Tenemos la ficha palmar, así como tuvimos nuestro registro, también tenemos nuestra ficha palmar. Generalmente se utiliza una hoja de oficio de manera apaisada, donde se estampan las dos impresiones palmares y en un sector, en el costado derecho, se va a observar el casillero para consignar el código que hoy dijimos más temprano, se llama palmatograma. Ahí tenemos mano derecha de un lado, mano izquierda y atrás, por supuesto, los datos de la persona que es identificada. Bueno, lo importante es que ustedes puedan reconocer los tipos de archivos y los tipos de fichas y la utilidad que tiene cada una de esas fichas. A ver si les puedo compartir ahora esto de el fichero, no el fichero, sino la ficha doble de canje. ¿Ahí están viendo la foto o no? No, profe, no se ve. Bueno, vamos a verla por este lado. Y aprovecho para avisarles, chicos, que está el link de la asistencia en el chat. Bueno. Bueno, esta es la ficha que les decía. Fíjense que van los datos de la señora, la que es identificada. Fíjense esta firma, para los documentólogos esta firma es oro, porque esta señora ya está fallecida, entonces ¿de dónde otro lado vamos a sacar firma? Y uno de los lugares donde vamos a recurrir es al archivo. Y ahí tenemos del otro lado los datos, estamos en el anverso de la ficha, por si quieren ustedes referenciarse. Tenemos todos los datos de filiación, acá la voy a girar, los datos de filiación civil, cromática y morfológica. Detrás de esto, detrás de esa ficha, vamos a encontrar, y ahí ya les comparto de nuevo, detrás de esa ficha vamos a encontrar las impresiones digitales. Las impresiones digitales y también otros datos relacionados a esta historia que tiene que ver con la filiación civil del ciudadano que es identificado. Fíjense, filiación del cónyuge, apellido, nombre, fecha de nacimiento, padre, madre, domicilio, familiares, vínculo, observaciones y las impresiones digitales. Por eso es doble, tiene doble información y sirve para compartir esa información. Por eso también es de canje. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde se quedaron? ¿Saben los temas que tiene esta unidad? ¿Quién puede hacer un resumencito chiquitito de los temas que hablamos?
¿Quién se anima a contar a compartirnos qué temas hablamos? Y de paso yo repaso si no me olvidé de algo. Daniela, Blanco, Ayelén, Nadia. ¿Qué temas vimos hoy? Vamos de atrás para adelante a ver lo último que vimos. ¿Serían los Depende. diferentes tipos de fichas que existen para la identificación de las personas? Los tipos de fichas, muy bien, Cintia. Dijimos que teníamos fichas. Ahí yo yo quiero ver los cuadernos de ustedes todos escritos. Me imagino que todos hicieron apuntes. Tipos de fichas, entonces tenemos fichas decadactilares, tenemos fichas palmares. ¿Qué más? Fichas monodactilares. ¿Qué tipos de fichas? Recién les mostré una. ¿Cómo se llamaba? Doble canje. Doble de canje. Ficha doble o de canje, muy bien. ¿Qué otro tipo de ficha a nivel nación? Fichas ¿Cómo de se llama? registro nacional de incidencia. Muy bien, Cintia. Perfecto. Fichas. Cerramos tema ficha. Vamos a archivos. ¿Qué archivos vimos hoy? Los de rastros. Ujú. Archivos de rastro pendiente, muy bien. ¿Qué otro tipo de archivo les mostré? De fichas decadactilares y el sistema de permuta. El sistema de permuta, con eso arrancamos, muy bien. Bien, archivos decadactilares, monodactilares, archivos de rastro pendiente. Perfecto, muy bien. Archivo palmar. Muy bien. Con esto, entonces, tenemos ya la información necesaria como para empezar a profundizar la lectura. Esta presentación les sirve para arrancar, pero tienen toda la bibliografía disponible para profundizar y armar unos buenos apuntes ahí para estudiar. Bueno, profe, no sé si hay algo más para agregar. No, está completo. Perfecta la clase. Yo entendí todo. Bueno, eso es buenísimo. Todos los años traemos algo, una fotito nueva, algo para compartir con los chicos, pero bueno, eh, es muy interesante que ustedes sepan que todo lo que vemos en este mini cuatrimestre, porque cada vez parece más corto, existe en la vida real y ustedes van a ser protagonistas de eso. Entonces, buscamos la manera de acercarlo a oficinas reales, aunque sea en el entorno virtual. Bien. Y como dijo el profe, no se queden con estas diapositivas que van a estar disponibles en el aula, sino que profundicen con la bibliografía. Vayan armando sus apuntes porque son temas largos y después les cuesta en el final el examen oral. Bueno, eso es todo. Bueno, Recuerden que está en muchas línea gracias. asistencia. Muy bien, Perfecto, gracias Mati, gracias Dai, que andaba por ahí Sí, gracias. también. Sí, la vi, gracias Gracias. Malena, Matías. Eugenia Gracias. también está, Estuvo gracias. Euge, muy bien, no se andaba Sí, Juli, pero bueno, nos estamos viendo y cualquier cosa siempre estamos en el aula virtual y o presencial. exacto. Nos vemos. Nos Chao, vemos, profe, chicos. gracias. Gracias por estar. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, profe.